Buenas tardes, bienvenidos a este webinar que está desarrollando DataMind. Primero dándoles la bienvenida, me presento, yo soy Rocío García, soy consultora de DataMind para todo lo que es el área de geología y geotecnia. En el día de hoy vamos a ver el mapeo estructural y geotécnico de minas subterráneas y cielo abierto en la última versión que nos trae Cyrovision, el 6.2.23. Entonces, primero vamos a tratar de una introducción teórica, para qué nos sirve trabajar con estos datos, para qué es lo que vamos a conseguir, qué es lo que vamos a utilizar para poder realizar un mapeo estructural correctamente realizado. Luego vamos a ver algunos proyectos que tiene como caso de éxito que tiene DataMind a nivel Latinoamérica. Vamos a ver algunas conclusiones, por qué es eficiente el mapeo geotécnico y más aún utilizando la fotogrametría. Y al final vamos a hacer una ronda de dudas y preguntas. Entonces, para comenzar, vamos a hacer la introducción y la clasificación geomecánica. Es muy importante que se pueda tener una clasificación geomecánica y va a consistir en jerarquizar los atributos y condicionantes de macizos rocosos en grupos o clases que puedan estar asociados a diferentes componentes en el entorno rocoso, ya sea la alteración, la litología, la cohesión y las discontinuidades presentes. Entonces, vamos a tener una concepción que va a ser semi-cuantitativa del macizo, que nos va a dar una implicancia en la predicción de las aptitudes y su comportamiento geomecánico. Entonces, es muy importante recalcar que la predicción del comportamiento del macizo rocoso en excavaciones es el principal objetivo de la clasificación geomecánica y es hacia ahí donde apunta nuestra solución. El mapeo estructural y geotécnico está en el macizo rocoso, va a ser fundamental, como les vengo mencionando, para hacer un correcto análisis de estabilidad. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Necesitamos conocer las estructuras que va a permitir mejorar, ¿no? Va a permitir mejorar que la seguridad, vamos a tener más productividad y, lógicamente, ganancias económicas en nuestra operación. Nos va a ayudar para poder realizar un óptimo diseño de minero, nos va a ayudar para realizar o definir estrategias de desarrollo óptimas. Y debe ser considerado en un modelo geológico geotécnico asociado, las propiedades del material y las condiciones hidrogeológicas. Entonces, en la geotecnia vamos a abarcar lo que es la ingeniería geológica, la mecánica de suelos, que es la base para todo lo que es también la mecánica de rocas y la geotecnia en general. La metodología. Primero vamos a hacer una clasificación en geología, que es a través de los métodos inductivos, la observación y la interpretación del medio físico, que está muy amarrado con la geotécnica, que va a ser un método deductivo que a partir de las formulaciones matemáticas va a generar una resultante haciendo una predicción del comportamiento y la interacción de la obra y el medio físico, ¿no? Finalmente, ¿qué es lo que vamos a obtener? Vamos a obtener un modelo geomecánico que va a proporcionarnos resultados en el diseño y en lo que veníamos comentando. Después vamos a tener nosotros que ver las discontinuidades geomecánicas, vamos a realizar la caracterización geológica que representa o induce el área de debilidad mecánica y que esté sometido a vías de infiltración o presencias de otros componentes en el macizo rocoso. ¿Cuáles son esas principales componentes que tenemos que tener en cuenta? Tenemos que tener en cuenta las fracturas, las diaclasas, los planos de esquistosidad, las fallas, los planos de estratificación y los contactos litológicos, ¿no? Entonces, es importante poder ver la dirección de estos planos, el contacto litológico que van a tener y todas estas características que he mencionado para que nosotros podamos tener una óptima caracterización de las discontinuidades geomecánicas. Entonces, uno de los parámetros muy importantes a considerar y que vamos a tomar en cuenta para poder hacer nuestra clasificación geomecánica es la persistencia.
El tamaño y la forma de las discontinuidades van a marcar una principal importancia en lo que nosotros vamos a analizar. Y bueno, vamos a poder hacer por lo menos 3 familias sistemáticas de día-clase razonablemente continuas, las cuales van a formar un macizo rocoso bien definido, la extensión en el área medida en metros, y vamos a también tener en cuenta cómo influye en la resistencia del corte del macizo rocoso, con una importancia decisiva en la estabilidad que tengamos en el talud que estemos analizando, ¿no? Entonces, vamos a poder tener persistencias bajas, vamos a poder tener persistencias elevadas, o vamos a poder tener también persistencias que van a tener terminaciones en roca o en otras discontinuidades, ¿no? Entonces, es bastante importante tener en cuenta cómo se están presentando nuestras persistencias dentro de las discontinuidades que se encuentran en el macizo rocoso, ya que esto va a ser de vital influencia para la estabilidad del talud. Otro parámetro a considerar es el espaciamiento. El espaciamiento, que viene a ser la cantidad volumétrica de las fracturas, el número de discontinuidades en una unidad de medida, ya sea lineal, en el área y volumen, la frecuencia y el grado de fracturamiento en el que se encuentra nuestro macizo rocoso, ¿no? Entonces, dentro de lo que es el espaciamiento, también podemos mencionar a las aberturas y el relleno. Las aberturas, que va a ser la distancia perpendicular entre dos superficies opuestas, y esto nos va a servir para poder definir la percolación también y la conductividad hidráulica que se encuentre dentro de estas aberturas. El relleno viene a ser también muy importante dentro de lo que concierne al espaciamiento, porque puede modificar o controlar la resistencia del cizallamiento de las discontinuidades, así como las conductividades hidráulicas u otros, ¿no? Y esto va a ser de bastante influencia para la hora que hagamos el análisis de estabilidad. Entonces, como vemos aquí el gráfico, tenemos la superficie del macizo rocoso, una parte que no está fracturada, y la superficie con discontinuidades, ¿no? Las continuidades y persistencias de las discontinuidades. Otro parámetro a considerar, muy importante, es la alteración y la cohesión. La meteorización favorece la reducción de la resistencia mecánica y el aumento de la deformabilidad y la modificación de las propiedades de porosidad de la roca. Va a haber una estrecha relación entre la alteración y la cohesión que existe en estas discontinuidades, que van a influir de manera muy significativa en la resistencia de la roca, ¿no? Y esto es medido a través del martillo de Smith, que nos va a proporcionar luego una escala de acuerdo a la resistencia de roca. Otra característica otro parámetro importante a considerar es el RQD, que es un indicador importante de las zonas de roca de baja calidad, y actualmente el RQD se utiliza como estándar en la exploración de testigos de perforación, y su valor es un parámetro en el cálculo de los principales sistemas de clasificación que vamos a tener en consideración a la hora de, por ejemplo, hacer una clasificación geomecánica por calidad de roca, tomando en cuenta el RMR o el sistema, ¿no? Entonces, por ejemplo, en la clasificación de roca del RQD tenemos la calidad del macizo rocoso menor a 25% como muy pobre, de 25 a 50 pobre, de 50 a 75 aceptable, y de 75 a 90 buena, y 90 más muy buena, ¿no? Como nosotros ya sabemos. Una de las formas de que nosotros poder tener este RQD de manera automática también, por ejemplo, en Datamine tenemos un software que es Core Profiler, que puede medir el RQD de manera automática, ¿no? Otro parámetro muy importante es el sistema RMR ya, que va a considerar los parámetros que hemos estado mencionando, ¿no? La resistencia de compresión simple, también el RQD, el espaciamiento entre las discontinuidades, el patrón de discontinuidades, la persistencia, abertura, rugosidad, relleno y caras libres. Va a tomar en consideración la acción de las aguas subterráneas,
y la orientación relativa de las discontinuidades, ¿no? O excavación. Entonces, esta fórmula, que es muy conocida, la ecuación de Barton, que va a calcular los 6 parámetros basados en el análisis del núcleo de prospección o mediante la cartografía geológica y geotécnica, que va a tomar en cuenta los índices de diaclasado, el índice de rugosidad, el índice de alteración de discontinuidades, el factor de reducción por presencia de agua y el factor de reducción por tensión. Entonces, tanto el Q como el RMR van a utilizar estos parámetros geológicos, geométricos, para las solicitudes de proyectos de ingeniería, con el objetivo de tener un valor cuantitativo que describa el comportamiento del macizo rocoso que yo estoy analizando. Entonces, siempre vamos a tener que llegar a esta ecuación, pero necesitamos inserirle los datos que vamos a obtenerlos. ¿De dónde? Vamos a obtenerlos de hacer un buen mapeo, de hacer una buena captura de la información. Entonces, ya con esto que nosotros tenemos, vamos a hacer el análisis de rupturas, el análisis de estabilidad, análisis de rupturas tetraédricas, por ejemplo en cuñas, que es el análisis que presenta el software de Cyrovision, que luego de mapear y clasificar todas las estructuras, va a ser posible realizar el proceso de análisis de estabilidad para las rupturas. Las familias son analizadas de 2 en 2 y los parámetros adoptados, por ejemplo aquí, son cohesión 0 y el ángulo de fricción de 12, ¿no? Entonces, mediante la identificación en el software vamos a poder ver cuáles son las zonas que van a estar en deslizamiento tipo cuña. Ahora, la fotogrametría. Una de las formas de mapeo a través de los últimos años es utilizando la fotogrametría. A través de las imágenes de drones, cámaras fotográficas y equipos de cámaras subterráneas acondicionadas especialmente para estas labores de adquisición de imágenes, han proporcionado tener una solución bastante notable en lo que es mapeo a través de fotogrametría. Y no solamente tener una idea de lo que se encuentra en el macizo, sino tener las mediciones a precisión y utilizando menor recurso de tiempo y teniendo el profesional bien seguro dentro de la labor de mapeo. Entonces, la adquisición de datos para los drones, por ejemplo, existe la fotografía nadir, que es la fotografía que se toma de manera ortogonal para poder captar relieve, y la fotografía convergente, que es la que vamos a tomar de manera perpendicular al talud o al objetivo que nosotros queremos mapear. Entonces, ¿qué es lo que nos va a servir para poder realizar un mapeo, para poder obtener todos los datos que hemos visto anteriormente y que hemos hablado? La fotografía convergente, ¿no? La fotografía convergente significa tener a la cámara semiperpendicular, como menciono, y esto nos va a utilizar, esto es lo que vamos a utilizar para nosotros poder tener las imágenes que nos van a servir para hacer el mapeo. Ahora, la adquisición de datos la podemos hacer con una cámara digital, por ejemplo en OpenPit. Se requieren tomar 2 fotos, una desde la derecha y otra desde la izquierda. La pueden hacer con cualquier cámara fotográfica, solamente que les proporcione una buena resolución de la imagen. Entonces tenemos la cámara derecha, la cámara izquierda, tenemos la línea base desde donde estamos tomando nuestro objetivo, y esto tenemos que separar la distancia de las 2 cámaras en una proporción que sea la distancia que nos separa del objetivo en razón de 7, ¿no? Entonces tenemos que dividir entre 7 esa distancia y tomar 2 sets de fotos, ya sea de la izquierda, ya sea de la derecha, para que luego estas fotos puedan sobreponerse y lograr la fotogrametría en 3D, ¿no? Entonces, tiene que utilizar la lógica de tener una separación que sea de igual forma como si fueran nuestros 2 ojos, ¿no? Entonces, nuestros 2 ojos están colocados en una separación igual, teniendo un punto medio. Entonces, igual tienen que ser las 2 cámaras
que tomen la imagen de un mismo objetivo, ya sea desde la derecha o desde la izquierda, ¿no? Vamos a tomar las dos imágenes y esas son las que se van a sobreponer. Entonces, ahí yo voy tomando una, voy tomando otra, voy tomando otra y otra y otra. Y miren ustedes, entre los recuadros rojos y azules, yo puedo ver la sobreposición que existe, que debe ser por lo menos unos 30 o 40%, para que yo pueda conseguir la visualización 3D, ¿no? Entonces voy barriendo desde un lugar seguro toda mi imagen, todos mis tajos, y voy sacando la imagen que voy a luego inserir a Aerovision, donde vamos a generar el mosaico 3D. Entonces, la adquisición de datos, cuando los hacemos en taludes, en tajo abierto, debe considerarse diferentes escalas y orientación para diferentes modos de falla, ¿no? Por lo que el análisis resulta ser un análisis mixto. Entonces, vamos a tener en cuenta el ancho de la berma, la altura del banco y los ángulos que existen de acuerdo a la horizontal. Otra forma de adquirir las imágenes, ya hablando en un ambiente underground subterráneo, es la estereocámara Mark III, que este año ha venido renovada, es la última versión, es un producto desarrollado por Datamind, interiormente tiene cámara Sony, posee una tablet donde podemos hacer la visualización de las imágenes, es ligero, fácil de usar, tiene 180 grados de inclinación, la tablet se conecta con los boxes de las cámaras de manera inalámbrica, solamente con Bluetooth, y es robusta, es impermeable, es a prueba de golpes, si se cae no le pasa nada, y si le cae el agua tampoco pasa nada, porque está básicamente generada para trabajar en ambientes subterráneos. Luego, tiene un mayor control de exposición en rocas claras y oscuras. Yo puedo modificar si es una roca clara, si es una roca oscura. La configuración del ajuste de la imagen según el brillo disponible al entorno también es algo que voy a poder realizar y configurar dentro de mi estereocámara Mark III. Entonces, quiero que vean un video aquí. Es una prueba que se hizo dentro de una mina subterránea, donde nosotros podemos observar cómo es muy fácil y ligera la cámara de utilizarse. Vemos que tiene ahí la tablet incorporada, una sola persona la puede manejar, y esta cámara viene con unos láser de posicionamiento que nos van a indicar los vértices de la imagen. Una sola persona carga la imagen, carga la cámara, y como ustedes ven es prácticamente del ancho de un cuaderno, ¿no? Y tiene unos flashes que son muy más de lo normal, de manera que ustedes con la cámara no necesitan entrar con ningún reflector, no necesitan entrar con ningún equipo adicional, ya que la cámara cuenta con un sistema de iluminación muy bueno, solamente tienen que entrar con su iluminación personal, ¿no? Así como vemos aquí que tienen las personas solamente su lámpara personal. Aquí están los flashes, aquí se encuentran los flashes, aquí se encuentran las cámaras, son muy pequeñitas, son del tamaño de la palma de una mano, y se encuentran inseridas en estos blocks de aluminio que la protegen de la humedad, la protegen de aplastamientos, caídas, etcétera, ¿no? Entonces, es muy sencilla de usar, solamente tienen que apretar un botón, van a poder visualizar las imágenes dentro de la tablet, y ahí van a poder ver si las imágenes están saliendo de acuerdo a como ustedes están necesitando, o cómo está saliendo el área que está siendo fotografiada. Entonces, esta es la Mark III, la estereocámara Mark III, que es muy buena para ambientes subterráneos.
Ahora quiero mostrarles un caso de éxito en Chile. En Chile, a través de las cámaras fotográficas, como les había mostrado, se han tomado unas imágenes en campo, se han puesto algunos puntos de control en terreno, y solamente utilizando la cámara fotográfica se ha logrado obtener un mosaico 3D bien, con una muy buena resolución, donde se han hecho los análisis de todas las estructuras, y esta nos ha proporcionado tener las estereones, ¿no? Entonces, dentro de esa Aerovision nosotros podemos dar solamente clic en la estructura que nosotros querramos mapear, y automáticamente vamos a tener la estereonet que se conforma de manera automática, ¿no? Al igual que la base de datos que se... Cuando terminamos de hacer el mapeo de todas las estructuras, hacemos el análisis de estabilidad y se identifica la presencia de posibles cuñas en el área, ¿no? Entonces, los triángulos celestes que ustedes ven aquí es la identificación que hace Aerovision para poder tener en dónde se estaría formando una cuña. Ahora, ¿qué es lo que nosotros introducimos al software para que pueda él ubicar estos triángulos celestes? Precisamente lo que estábamos hablando. Vamos a introducir el ángulo de fricción, vamos a introducir datos de cohesión y vamos a hacer el mapeo de las estructuras que nosotros estemos encontrando en terreno. Vamos a tener en cuenta la persistencia de acuerdo a lo que se esté mapeando. Un caso de éxito aquí en una mina en Perú. Nosotros obtenemos las fotografías de campo, tenemos un envío de información y luego el mapeo de las estructuras. Miren, esto es un frente de avance en una minera subterránea, donde nosotros hemos podido identificar las estructuras que se encuentran en esta área. Puedo yo jalarlo hacia cualquier software de modelamiento y puedo tener la superficie de todas esas imágenes que yo he tomado. Y a la vez puedo tener todo el mapeo que he realizado en Aerovision, lo puedo visualizar en mi software de modelamiento, al igual que va a ir acompañado de su estereonet para los análisis que correspondan a familias de discontinuidades, entre otros. Entonces, yo integro estos datos que he jalado desde Aerovision hacia cualquier, como les digo, cualquier software de modelamiento. En este caso está el Studio RM, que es nuestro software, uno de nuestros software más importante para hacer modelamiento geológico, geotécnico. Y ahí yo puedo también observar e importar la información del DIV y el DIV Direction que ya he sacado previamente de Aerovision, ¿no? Entonces, tengo aquí la visualización 3D de las estructuras, de todo lo que yo he mapeado, ya solamente haciendo la toma de imágenes, y esto ya se ha realizado en gabinete, y ahí es donde se ha logrado tener todo el mapeo, ¿no? Luego, eso permite que nosotros podamos hacer reportes donde podamos indicar el mosaico de donde se ha realizado el mapeo, el análisis por conjunto de discontinuidades, por orientación, y si existe alguna cuña dentro de este frente, ¿no? Entonces yo tengo que, por ejemplo, aquí tengo una cuña que es estable con fricción, que tiene un factor de seguridad de 3.3, ¿no? Ahora voy a mostrarles un caso de éxito en Brasil utilizando los drones. La metodología de trabajo fue la adquisición de los datos. Cuando trabajamos con drones necesitamos hacer un previo tratamiento de la imagen de drones para crear el mosaico antes de importar a Aerovision, ¿no? Entonces aquí trabajamos con nuestro software PixPro. Luego hacemos la importación a Aerovision, hacemos el mapeo de las estructuras, hacemos la creación del conjunto y el análisis de las discontinuidades, la definición de familias y finalmente los análisis estadísticos y el análisis cinemático. Entonces, aquí el dron recorrió todo el pit,
Y luego hemos hecho el mapeo y la clasificación de las estructuras, ¿no? Tan pronto como se mapea la discontinuidad, se puede también mostrar en una base de datos que es bastante interactiva. Yo solamente necesito darle clic aquí y vamos a tener la base de datos de manera automática. Y esta nos va a dar las características geomecánicas, ¿no? Así como, como les decía, ¿no? Vamos a tener el deep direction, vamos a tener la persistencia, vamos a tener el desplazamiento, incluso puedo adicionarle algunas columnas, por ejemplo, donde aquí le pusieron el grado de alteración y le puedo poner, ¿no? Si es moderado, bajo, entre otros. Luego de hacer todo esto, puedo delimitar dominios estructurales, manuales o importados desde un DXF. Y vamos a también poder ingresar la densidad, el coeficiente, la presión de poros que se encuentran, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí vamos a ver, hemos hecho la delimitación de un dominio manualmente, de un dique, que se ve muy bien. Y también podemos tener o inserirle los datos de presión de poros de esta área y el dato de densidad. Entonces, como resultado, tenemos que hemos encontrado 4 familias, los promedios por familias, según el DIP y el DIP direction de cada una de estas, son los valores que se muestran en este cuadro. Y vamos a observarlo también, no solamente en el StereoNet, sino espacialmente. Yo voy a saber en dónde se encuentran mis estructuras que pertenecen, por ejemplo, a los dips que son de 70 grados, que pertenecen a la familia verde oscura, ¿no? Entonces, puedo no solamente visualizarlo en un StereoNet, sino también lo voy a visualizar espacialmente en dónde se encuentra y voy a tener el posicionamiento de cada una de estas estructuras. Ahora, hacemos el análisis de ruptura tetraédrica de cuñas. Para esto, como les decía previamente, se han inserido los datos de cohesión y de ángulo de fricción y la persistencia del mapeo. Y aquí encuentra una cuña. Yo puedo sacar los factores de seguridad de esta área y también puedo ver la estadística en histogramas de cómo está el factor de seguridad en todo el área que yo he mapeado. Entonces, eso es Cyrovision. Cyrovision les va a proporcionar todas las características que ustedes necesitan para hacer una buena clasificación. Es muy rápido y fácil de usar. Es seguro porque no van a necesitar ustedes exponer al personal a mapear muchas horas frente al CISO o al objetivo, sino que simplemente tienen que llegar, tomar la imagen y salir del área, ¿no? Las inversiones que se hacen para este software realmente cubren y es una ganancia poder utilizar esta tecnología. Los datos son de alta precisión, ya que cuando mapeamos a mano, algunas veces la persona que mapea no llega a mapear todo un banco o no llega a mapear todo un frente de avance, ¿no? Ya sea por tiempo o incluso por el alcance que una persona puede tener. Sin embargo, con la fotogrametría nosotros podemos tener el mapeo al 100%. Entonces, eso es lo que les he mostrado, es nuestro producto, nuestra solución de mapeo estructural, que es Cyrovision, y que se encuentra dentro de la familia de Geological Data, dentro de los más de 50 productos que tiene Datamine en toda la cadena de valor de minado, que va desde exploración, base de datos, modelamiento y estimación de reservas, operaciones, planeamiento open pit, planeamiento underground y las soluciones que también tenemos de supply chain para poder hacer hacer un seguimiento desde la mina hasta la puesta en planta o puesta en barco. Entonces, como ven ustedes, Datamine tiene muchos softwares, muchas soluciones para todo el proceso de minado que estén trabajando. Muchas gracias por su atención, les agradezco mucho y bueno, antes de terminar quisiera mostrarles un poco dentro del software, un poco del trabajo en subterráneo, ¿no? Tenemos aquí el mosaico que nosotros tenemos ya mapeado, generado, y aquí yo realizo las estructuras, puedo hacer el mapeo,
solamente añadiendo, por ejemplo, planos. Le puedo indicar que este es un plano, le puedo indicar que esto es una discontinuidad. Al final yo tengo todo un set de estructuras que ya están mapeadas. Y aquí yo voy a identificarlas por familias, ¿no? Entonces, lo que les estaba diciendo es que cada vez que yo voy a añadir una estructura, voy a poder visualizarla en la StereoNet, voy a poder generar también nuevos análisis, poniéndole pues, más concentración de familias, de todo lo que yo he mapeado. Puedo decirle que haga nuevos análisis, y puedo también decirle que haga un análisis cinemático, donde me muestre la generación de las cuñas. Y miren aquí, va a generar una cuña, y yo voy a poder tener también la visualización de esto, no solamente aquí en el software, sino que voy a poder visualizarlo también en la base de datos que me va a mostrar, ¿no? Entonces yo tengo la tabla con la información correspondiente a esta cuña, ¿no? Por ejemplo, 1.22, y la pone como una cuña inestable, ¿no? Tengo la StereoNet y tengo las características que me va a mostrar. Entonces, de esta manera voy haciendo mi mapeo de manera detallada, voy visualizando todo y ya tengo todo generado. Cuando yo termino de hacer todo esto, la integración que tiene Cyrovision con otros softwares es muy buena, porque yo voy a poder decirle que exporte mi superficie en 3D, que la puedo ver en un TIFF georreferenciado, la puedo ver en un DXF, la puedo ver en una polilínea, la puedo ver en un OBJ, y también puedo sacar las estructuras que yo he marcado, ¿no? Entonces puedo sacarlo en un formato de texto, en un CSV, en un DXF, Datamine, DeepSurf, PacMine, de todo. Y ustedes pueden jalar todo lo que se ha mapeado aquí, lo pueden llevar hacia cualquier software que ustedes estén trabajando. De la misma manera, los análisis que yo he hecho, igual, los voy a exportar y voy a poder tener ya sea por familias, ya sea por las cuñas que he encontrado o los análisis que haya realizado. Puedo ver también las estadísticas, puedo visualizarlas de la persistencia, puedo ver lo que están hablando, qué tan importante es la persistencia y la distribución. Entonces, tengo de la persistencia y también tengo de el espaciamiento, ¿no? Tengo los histogramas del espaciamiento. Entonces, bien, eso era lo que quería mostrarles, todo lo que concierne al mapeo estructural, utilizando nuestra solución, que es Cyrovision, y que trae una innovación en la metodología de mapeo que existe, ¿no? Entonces, gracias por su atención nuevamente. Y si hay alguna duda, comentario o alguna cosa, pues no duden en contactarnos. Este es mi correo. Y con toda confianza me pueden escribir si ustedes desean que se haga una demo, si desean que se haga probar la licencia, de repente una licencia demo. Con toda confianza nos pueden contactar a este correo. Gracias.